Zombies del más acá. Hey muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo van en estas épocas de Halloween? Un poco el terror, las noches oscuras. Hablando de esto, ¿han visto la nueva actividad que ha hecho la universidad? Del mejor disfraz, el disfraz más creativo. Pues yo les quería preguntar, ¿de qué se van a disfrazar? ¿Tú, Mateo? No tengo idea. Me suena disfrazarme de ventilador, la verdad. ¿Y tú, Sofi? No, pues yo creo que de pronto de aguacate. Ok, yo me quiero disfrazar de zanahoria, estaría bien, aunque me trama más de integral. ¿Tú de qué te vas a disfrazar, Nicolás? Yo tenía pensado disfrazarme de calabaza. Ese está bueno. Y Juan, ¿vos qué te vas a disfrazar? Yo creo que me voy a disfrazar de zombie. De zombie. Así como los de Resident Evil, que es como un virus que se apodera de los cuerpos y hace que la gente actúe de forma distinta. No, en realidad son zombies más antiguos. Más antiguos, como una presencia sobrenatural que también hace que los muertos se levanten de sus tumbas. No, en realidad es la versión original de los zombies, aún más antiguo. La versión original de los zombies. No, ahí sí me acorchaste. Tú has hablado sobre los zombies en el vudú. En el vudú, pues yo sé un poquito del vudú. Sé que es la combinación de creencias de los esclavos con el catolicismo, sobre todo en África Occidental y en ciertas partes de América. Pero no sé bien de qué tiene que ver eso con los zombies. Pues imagínate que en realidad todos los zombies provienen del vudú. Es que imagínate que en el vudú hay unos personajes que se llaman los Bokor. Estos Bokor son, digámoslo, como magos que utilizaban magia para formar personas que parecen que están muertas, pero que en realidad no lo están. Y de hecho, la palabra zombie que nosotros conocemos pueden venir de varias palabras africanas y que se utilizan en el vudú. Por ejemplo, la palabra zumbi suena muy similar y zumbi significa cuerpo. Y la otra palabra que es zambi, que también se escribe muy similar, solo que con A, significa el espíritu de una persona muerta. Entonces imagínate. Wow, qué interesante. Yo he escuchado casos similares a lo que tú dices. Por ejemplo, en Estados Unidos, los llamados zombies modernos, que son personas adictas al fentanilo que parecen estar deambulantes por la calle, como sin rumbo. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, pues en realidad yo tengo una experiencia personal con eso. A mí cuando me operaron mi rodilla, me aplicaron un medicamento también súper fuerte de la familia del fentanilo, que también es un opioide. Y de verdad que yo no era capaz de moverme, solamente era capaz de mirar, pero no era capaz de controlar mi cuerpo. Pero en realidad los zombies del vudú tienen otra connotación, y es que resulta que los bokores tenían el control sobre la persona que volvía en zombie. Entonces los ponían a hacer trabajos forzados, por ejemplo en las plantaciones de azúcar. De hecho hay muchos relatos de la época en Haití de grandes personajes con mucho dinero que lograron conseguir todo este dinero por tener zombies a su cargo que trabajaban en sus plantaciones y que también cometían delitos y robaban a las otras personas para darle todas las ganancias a él. Dios mío, esa sí es un pedazo de la historia que no conocía. Demasiado interesante. Sí, y justamente fue esto lo que investigó Wade Davis en un viaje que hizo a Haití, el cual fue enviado por un profesor de Harvard, el cual le había sugerido que investigara casos de zombificación, ya que durante ese tiempo habían relatos que sugerían que en algunas partes de Haití y algunos individuos que vivían justamente en Haití habían sido declarados muertos y posteriormente se habían encontrado en plantaciones haciendo trabajos de mano de obra o trabajos justamente sembrando, cultivando, recogiendo, cosechando, etc. Y justamente el objetivo de Davis con esto era determinar si había una clase de base científica, de base natural, si había alguna razón por la que esto podría estar ocurriendo. Davis en 1985, después de su investigación, la cual fue justamente en el 82, creó el libro The Serpent and the Rainbow, que fue una de las primeras bases para crear toda esta nueva cultura zombie y cultura popular zombie. Este libro no es un libro de ficción, es un libro escrito por él justamente etnobotánico,
y antropólogo, generó este libro para explicar todo esto sobre la zombificación, teniendo algunos casos muy importantes, como lo puede ser el más famoso, que es el de Narcis. Narcis justamente fue declarado muerto y después lo encontraron en una plantación de azúcar trabajando para un bokor. Ya que mencionas a Narcis, la historia es muy interesante, de hecho. Narcis, en 1932, entró a un hospital internado porque estaba vomitando sangre. Y después lo dieron por muerto a los 3 días. Al día siguiente lo enterraron y a los 18 años después llegó a donde el pueblo de su hermana diciendo cosas que solo él podría saber. ¿Cómo pasó esto? Resulta que él cuenta en la entrevista que después de que lo enterraron, el bokor lo sacó de su tumba. Y él cuenta que, de hecho, escuchó cuando los médicos lo pronunciaban muerto y a sus familiares llorando. Y cuando lo enterraron, sentía los clavos siendo martillados y tiene una cicatriz para probarlo. Tengo un caso similar de una joven Frances Ellis. Fue enterrada en 1976, en febrero. Esta fue dada por muerta por una enfermedad muy rara en la zona. Además, en 1982, unos policías que iban caminando por un bosque la encontraron vagando por el camino. Ella afirmó que había sido llevada a un establecimiento donde la obligaron a trabajar en algunos de los cultivos de un bokor. Y el bokor le decía que fue llevada ahí por adulterio y otros pecados que logró cometer en la época. Hey, ya que hablas eso del adulterio, ¿hay alguna razón específica por la que las personas sean zombificadas? ¿O es simplemente porque necesitan mano de obra y es más fácil hacerlo así? La verdad considero que los bokores se creen dioses que tratan de obligar a las personas a que si cometen un pecado castigarlos de alguna manera. Y de hecho en el caso de Narcis se dice que el bokor le puso la poción en primer lugar porque él había cometido crímenes, específicamente a reclamar tierras que no eran de él y al no reconocer hijos que había tenido con otras mujeres. Bastante interesante, o sea, es más que todo como un método de castigo que se le da a las personas, más que todo como una mano de obra barata, por así decirlo. Sí, eso parece ser. Toute la nuit, ta bon cochon c'est la droite, samba kon côté m'brale, mba kon qui ça m'brale faire, samba gen ou intérêt, moi m'tourner un chien de mon, son petit femme qui mette dans ça, ou même 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 qui mette dans ça. Justamente Wade Davis, el de que nos comentabas, un etnobotánico de la época, graduado en Harvard, se interesó mucho por el tal polvo de zombies. Le interesó más que todo las propiedades psicológicas que este poseía, la capacidad de hacer que si una persona se sentía zombificada, el polvo provocaba que la persona se quedara en este estado. El polvo de zombie, lo que sé más elementos contiene, una enzima del pez globo y la flor del diablo. Pero ¿qué es eso de flor del diablo? Yo nunca he escuchado eso. La flor del diablo es una flor que se cultiva en el norte de África que tiene propiedades químicas que puede causar delirios, alucinaciones, incluso la muerte. Esta flor se usó para varios estudios en Estados Unidos con diferentes animales, tanto como ratas como monos. En las ratas se les echaba un poco de este polvo en una parte del cuerpo y se esperaba 6 horas. Estas se encontraban en un estado de somnolencia que hacían que no se pudiera sentir sus latidos ni ningún otro estímulo extraño al interior. Y en los monos lo que le provocaba a estos era la capacidad de ser más dóciles al momento de ser atacados por algo extraño. Pues la verdad no conocía eso de flor del diablo, pero había escuchado bastante de la toxina del pez globo, que pues no sé si ustedes sepan que se llama tetrodotoxina, que pues viene específicamente de la parte de los óvulos del pez globo y pues que lo que causa es un estado de catalepsia que pues hace que las personas, o en este caso también pueden ser los animales a los que se les aplica, no se puedan mover, no puedan respirar y que su frecuencia cardíaca disminuya un montón.
Y pues se ha logrado verificar que las personas que se les administran pequeñas dosis de esta tetrodotoxina pues pueden ser como certificadas muertas clínicamente. Entonces, pues lo que buscan como los bocores es usar esta toxina para hacer que las personas pasen por muertas y poder como utilizarlas para cualquier otra opción. Estas mismas sustancias que las que hemos estado hablando fueron las que se les suministraron a Narcis y a Francina. Esto mostrando que esta aparte de tener la flor del diablo y la tetradotoxina, tienen algunas otras sustancias que los bocores encontraban y que les sugerían ingresar al polvo. Pero pues también este proceso de zombificación no es solo como administrar la toxina y esperar que la persona se muera y reviva, sino que pues tiene como un ritual súper diferente que pues no es como familiar para nosotros. Por ejemplo, este ritual inicia cuando pues el bocor encuentra tipo a su víctima y le suministra la toxina, ya sea con la flor del diablo o con la tetrodotoxina. Después de esto, pues la persona empieza a entrar en estado de catalepsia y puede ser dada por muerta clínicamente. Entonces la entierran y pasan algunos días, ya que pues el efecto dura bastante. Luego de ser enterrada la persona, el mismo bocor va y la desentierra normalmente en la noche y le da algún tipo de pócima que les hace creer como que los están reviviendo de la muerte. Y pues la persona despierta en un estado súper desorientado, muy débil y pues su estado mental es súper vulnerable. Entonces cuando el bocor le dice pues que es como una persona que murió y que revivió, pues esta le cree y hace absolutamente todo lo que el bocor le diga, estableciendo como esa relación de dependencia entre el bocor y la víctima. Y pues la víctima le hace como caso a todo lo que el bocor le diga, porque pues a fin de cuentas es como la única ancla que tiene la víctima a la vida. Ey, ya que hablas un poco como de este polvo mágico que usaban los bocores para entrar en modo de catalepsia o en esa zombificación a las personas, pues mira que yo tengo un caso de una amiga mía muy parecido. Y es que en mi pueblo, en Pitalito, justamente una amiga muy cercana a mi mamá le hicieron lo que denominan el paseo millonario. La verdad no sé cómo se diga acá en Medellín, pero en Pitalito se le llama burundanga. Creo que acá le conocen más como escopolamina. Sí, confirmo. Ok, listo. Este proceso como de burundanga, ella cuenta que iba pasando. No, ella no cuenta de hecho, porque ella no se acuerda de nada. En realidad cuentan los que estaban cerca de ella, que pasaron dos muchachos en una moto y le echaron un polvo en la cara, literalmente así mientras iban andando. Y que de un momento a otro dejó de estar consciente de sí misma, que ya no era ella. Y pues como justamente vive muy cerca del parque principal y yo creo que los ladrones sabían dónde vivía, la llevaron, la inducieron a ir a su casa y sacar las tarjetas de crédito, el dinero que tenía y que fuera al banco, que también queda bastante cerca de donde ella vivía, y le hicieron retirar dinero. Ella dice que no fue nada voluntad, que había momentos en los que sabía que no tenía que hacerlo, pero que aún así hacía caso a todo lo que le dijeran y no era ni siquiera por miedo. Solo estaba en un modo de subordinación ante ellos, en las que sí o sí tenía que entregarle las cosas, como no se sentía en sí, se sentía una esclava de lo que ellos le decían. ¿Sabes qué? A mí, pues a una tía mía le pasó algo muy similar. Yo estuve hablando con ella y me contó que no hace mucho, hace menos de un mes, también le dieron escopolamina. Resulta que ella estaba en un sitio público y se le arrimaron un señor y una señora a preguntarle una dirección. Ella dice que no se dio cuenta en qué momento le soplaron el polvo, pero que sí recuerda estar en un estado en el cual ella podía darse cuenta de las acciones que estaba realizando y que no las debía hacer, pero que no era capaz de controlarse. Entonces, estos dos señores
le dijeron, por ejemplo, quítate tus aretes. Entonces ella cogía de una manera muy delicada y los cogía, se los quitaba y se los entregaba a ellos. Ella sabía que no lo debía hacer y aún así el polvo, la burundanga o la escopolamina la estaba controlando a ella. De verdad que ella dice que no recuerda mucho y que fue una experiencia muy muy complicada. Además, ella llamó a mi mamá. Cuando la llamó, le dijo, me resultó algo, no voy a poder verte, estoy más o menos a las 7 de la noche. Le colgó y mi mamá dijo, ve, qué tan raro. Además suena que habían otras personas diciéndole lo que tenían que decirle. Y resulta que mi tía efectivamente, más o menos a eso de las 7 de la noche apareció después de estar perdida durante todo el día. Resulta que estas personas sabían más o menos el tiempo que demoraba en hacer efecto. Entonces dijeron, listo, te llamo más o menos a las 7, que es la hora en la cual se te pasa el efecto. Y es bastante increíble como estas personas, a diferencia de los Bokor, pues como se dice, no tuvieron que hacer como ningún ritual en específico. Pues no se sabe si fue previo, pero durante el momento solo echaron el polvo a la persona y ya la persona entra en un estado de subordinación completa ante esas personas, sin ningún tipo de ritual, sin ningún tipo de cosa extraña. Es como si este polvo ya tuviera estas propiedades mágicas, como dicen, que hace que la persona sea zombificada y entre como en ese estado de hacerle caso a todo lo que le diga la persona. Es increíble el actuar de estos delincuentes. Y pues además es bastante interesante porque normalmente pensamos en zombies como algo de ficción, como algo ajeno a nosotros, pero pues de acuerdo a todo lo que nosotros hemos investigado y de acuerdo a toda esta información que ahora estamos compartiendo, pues sabemos que esto es algo bastante cercano a nosotros y que pues de hecho personas y familiares muy cercanos pues han presentado experiencias en situaciones bastante familiares a todo lo que es zombies y zombificación. Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies, Bonina y Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies. Mapandele, practica el amor, ay defiende al humano porque ese es tu hermano, se vive mejor. Toda esta mezcla de religiones, de cómo las creencias del vudú se van metiendo lentamente en la cultura occidental, de hecho tiene un concepto asociado, se llama el sincretismo, que es justamente eso, que es la mezcla de creencias, de muchas creencias. Por ejemplo, hay otros casos como el de Santa Bárbara, porque en los lugares donde les enseñaban catolicismo a los esclavos africanos que traían, también aprendieron de muchos santos que existen en el cristianismo. Entre estos está, por ejemplo, Santa Bárbara, que Santa Bárbara los esclavos lo asociaron con una deidad que ellos tenían que se llamaba Changó. Y cuando le oraban a Santa Bárbara, en realidad era como ellos asociando que le estaban orando a Changó. Y los sacerdotes los veían felices, estaban felices porque estaban orando a un santo católico. Aparte de este, también está el caso del doctor Facilier, que es como el de la muerte, que es como una adaptación al mundo occidental de lo que fue el Barón Samedi en el mundo vudú. Estas deidades, de hecho, también tienen varios nombres dependiendo del lugar en África donde estás o en América. Y pues es verdad, todo este proceso de sincretismo y de toda esta combinación de diferentes culturas y religiones pues ha traído como muchos resultados a esta era contemporánea. Pues a pesar de toda como esta confusión que hay a partir del concepto de zombie, pues el vudú como religión y todas sus creencias y ritos siguen siendo prácticas espirituales vivas en Haití y pues en las otras comunidades afrodescendientes de América Latina y de Caribe. Y estas tradiciones continúan siendo formas de resistencia cultural frente a la modernidad colonial y sus legados. Y pues en la era contemporánea, el vudú es una herramienta para conectar a las personas con sus ancestros, reafirmar sus identidades y mantener vivas todas estas prácticas culturales que durante épocas de esclavitud les intentaron arrebatar. Además, el zombie como concepto sigue siendo un recordatorio poderoso de la deshumanización y la explotación que enfrentaron todas estas poblaciones afrodescendientes bajo el colonialismo. Pero aún así también representa toda la resistencia y la capacidad de estas culturas oprimidas de adaptarse y transformar todo su dolor en formas de supervivencia y lucha. Practica el amor, ay defiende al humano porque ese es tu hermano, se vive mejor. Practica el amor.
Queremos agradecer a todas las personas que mediante sus aportes, entrevistas y relatos hicieron posible la realización de este podcast. Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, le hincha los pies. Monina y Songo le dio borondongo, borondongo le dio Bernabé. Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, le hincha los pies.